Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hacer un informe semanal. Voy a probar un nuevo formato de vídeos. Ahora que por temas personales pues tengo un poquito menos de tiempo, me gustaría resumir los acontecimientos principales que han pasado durante la semana y cómo esto puede afectar a los mercados. Mi idea es hacer un repaso de cómo se han movido las commodities, qué ha pasado a nivel económico, qué noticias son las más importantes y bueno, os enseñaré también gráficos interesantes e iremos comentando. Si hay algún punto que os gustaría que empezase a comentar sobre empresas específicas de la cartera o algo por el estilo, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Voy a ver si funciona este tipo de formato, si os gusta. Y dicho esto, pues bueno, vamos a ello. Hoy estamos a 15, sábado de enero de 2022. Y bueno, vamos a ver qué ha pasado por aquí. Vamos a empezar hablando del oro. El oro ha tenido una semana pues bastante positiva. O sea, ha subido un 1,65% los últimos 7 días. Y bueno, pues tenemos una buena semana. Y lo mismo con la plata, que como ya veis, pues ha subido casi un 4%. Las acciones, hay algunas que han hecho mejor, otras peor. Pero bueno, en general ha sido una buena semana para los metales preciosos. Y como ya veremos, pues puede estar relacionado con las noticias que ha habido de inflación. Unos gráficos muy interesantes que os quería poner, que los vi en Crescat, pues son estos que nos comparan cómo lo está haciendo el Standard Poor's 500, las grandes empresas, con las empresas más pequeñitas. Y en este gráfico vemos cómo existe ahora mismo una divergencia entre estos dos tipos de acciones. Siempre ha seguido una correlación bastante buena, pero a partir de la crisis esta que tuvimos en 2020, la crisis del bicho, pues se han descorrelacionado. Y esto es un gap que si tuviésemos que volver a la media, a la correlación histórica que ha habido en esta clase de activos, puede hacer que el Standard Poor's pues pueda sufrir bastante en los próximos meses para volver a esta correlación. Ya lo estamos viendo como muchas de las empresas tecnológicas que estaban pues bueno a valoraciones muy altas han estado corrigiendo con mucha fuerza en los últimos meses. Casos claros como por ejemplo Zoom o PayPal, pues llevan una corrección bastante fuerte, algunas del 40% desde máximos. En cambio, las FANG han sido las que han tirado el Standard Poor's hacia arriba. Entonces vemos esta clase de divergencia en estos dos tipos de activos. Estamos viendo, bueno, hay un gráfico muy interesante que no, no os lo he puesto en este vídeo que compara el rendimiento que ha dado el último año el growth en general con el value y parece que estamos viendo pues una rotación del growth hacia el value. También lo ha hecho muy mal pues Cathie Wood, ¿no? Con su fondo de ARK. Y es que, claro, si descontamos esas empresas con tanto crecimiento, pues a lo que viene siendo pues los bonos americanos a 10 años, claro, el tipo de descuento es bajísimo, pero cuando ya tenemos una inflación creciente, este tipo de descuento tiene que ser mayor. Entonces se puede vivir esta rotación hacia otros tipos de activos, activos mucho más resistentes a la inflación y que entonces esta tasa de descuento, pues bueno, varía. Otro gráfico interesante, similar, aquí nos compara el Russell 2000 con el Standard Poor's y vemos esta correlación tan grande que hemos visto hasta estos últimos meses, donde se ha descorrelacionado totalmente. El Russell ha seguido cayendo, pero el Standard Poor's no lo ha hecho de la misma forma. Entonces, si ha de seguir esta correlación, que en algunos casos la ha seguido con ralentí, pues bueno, eh, podríamos esperar una corrección pues fuerte en los próximos meses. A nivel del petróleo, ha sido una semana muy buena. Como veis, estábamos por debajo de los 80 y ahora estamos en $84 el barril de oil. Y esto es el West Texas. El Brent, bueno, el diferencial con el Brent no es tan alto, es bastante bajito actualmente. Y la verdad que a estos niveles de petróleo, las empresas petroleras, las productoras de oil, están generando unos flujos de caja brutales. Y es que a pesar de la narrativa que teníamos, que el oil pues está muerto y que no va a volver a los niveles que estaba antes. Incluso eso ya lo decía Cathie Wood cuando el oil cayó tanto, que el oil no lo vamos a ver por encima de $60 o algo así. Dijo, pues mira, aquí está por encima de $80 y esto se va a incorporar a las presiones inflacionarias que ya hay en el sistema de por sí.
Y esto, bueno, para las petroleras es muy bueno, pero para los consumidores, pues no demasiado. Y esto va a generar problemas en los siguientes meses a nivel de subidas de precios. Yo creo que este año las petroleras van a ser de las mejores inversiones que podemos estar. Históricamente el oil se ha comportado de forma increíblemente bien en escenarios con alta inflación, incluso mejor que el oro y la plata. Pensad que estos dos últimos activos, pues bueno, sobre todo el oro, la idea es preservar valor. En cambio, el oil sí que se ha comportado de forma muy buena y también es uno de los drivers de la inflación, por lo tanto, pues bueno, está relacionado en ese sentido. Además, las empresas del sector, con estos precios, que no hace falta que suban más, están dando pues bueno, unos flujos de caja brutales, muy buenos. Entonces, bueno, yo creo que es una de las grandes oportunidades actualmente que nos ofrece el mercado. Comprar empresas productoras con unos free cash flow yield que a veces pues se acercan al 30%, algo totalmente absurdo. Entonces, pues bueno, es una de las mejores oportunidades actualmente en el mercado. Algo interesante, y Brifol, jefe de la Organización Internacional de Energía, bueno, de la agencia, dice que la dinámica de demanda es más fuerte de lo que muchos de los observadores del mercado habían pensado, y es que ya sabéis que siempre fallan con sus estimaciones. De hecho, en China podéis ver que las importaciones han aumentado un 20%. Bueno, esto ya podéis ver que sitúa la demanda de oil muy por encima de lo que se pensaba que podría llegar para este año, y es posible que la demanda siga creciendo. Ya sabéis cómo están los cambios estructurales que están ocurriendo en estos países. Cada vez necesitan más y más energía, y esta energía la van a usar básicamente a partir del gas y el petróleo, y también del carbón, que también ha tenido una semana pues interesante. Si no recuerdo mal, ha subido como un 7% el carbón. Entonces, esto es una tendencia que va a seguir ocurriendo. La demanda de petróleo va a seguir creciendo en los siguientes años. Lo que está muy mermado es la oferta, con estas altas variaciones que ha habido y esta falta de inversión en el sector. Y la depletación de los pozos es algo real. Y la inversión que necesita el sector es mucho más grande de la que ha estado recibiendo estos últimos años. A nivel de China, el crecimiento del PIB de China pues se espera que se ralentice, y esto, pues bueno, puede impulsar un recorte de las tasas, puede impulsar otro impulso de crédito en China. Se prevé que la economía, pues bueno, se ha expandido un 3,3% en el cuarto trimestre, y la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión probablemente se desaceleraron. Ya sabéis que los datos de China hay que cogerlos siempre con pinzas, pero un gráfico muy interesante que os quería poner es este gráfico. En azul podéis ver el impulso de crédito de China, ¿de acuerdo? Y podéis ver también cómo está totalmente correlacionado los precios de las casas, ¿de acuerdo? Y bueno, las acciones. Esto también está totalmente relacionado con el índice de commodities, porque cuando China impulsa y genera este impulso de crédito, es un país que comienza a importar materiales. Ahora mismo, como podéis ver, el crédito pues ha bajado bastante. Ya sabéis que China está sufriendo mucho con el tema inmobiliario, con las bancarrotas de las grandes promotoras, como el caso más famoso ha sido el de Evergrande. Y claro, por otro lado, la economía china, si se desacelera, puede ser una amenaza pues a nivel global, a la economía global. Entonces es posible que con esta desaceleración el gobierno chino quiera lanzar otro programa de impulso a nivel de las commodities. Entonces, pues bueno, un impulso crediticio que va a afectar al precio de las commodities. Ya veremos qué puede ocurrir en los siguientes meses, pero esto puede ser un viento de cola muy favorable para el sector, un sector que ya está bastante caliente en, bueno, en los últimos meses, el último año. La inflación, como digo, está desatada. La inflación en Estados Unidos alcanzó el 7% en diciembre. Los precios suben a tasas no vistas en décadas. Los aumentos de precios en viviendas y automóviles y camiones usados fueron los que más contribuyeron a la tasa de inflación. Los precios de los alimentos también continuaron aumentando, y esto es algo que seguiremos viendo en los siguientes meses. De hecho, las previsiones, se espera que la inflación desacelere, pero que no que no volveremos a niveles del 2-3%, por lo menos hasta dentro de 2 o 3 años. Esas son las provisiones oficiales, que como ya veis, pues no han acertado mucho, porque nadie se esperaba un 7% de inflación en Estados Unidos para el año 2021, y aquí está la inflación. Claro, por otro lado, seguimos viendo como el oil y el gas
y los precios de varias commodities siguen subiendo y este aumento de precios se va a trasladar sobre todo a los alimentos. Pensad que el gas se utiliza para temas de fertilizantes. Los fertilizantes también están subiendo de precio muchísimo. ¿Y cómo pueden los productores de alimentos pues ajustarse? Pues van a subir precios también. Esto es algo inevitable, solo que la inflación se va trasladando, como se traspasa entre sectores como una mancha de aceite, golpea el suelo y poco a poco se va expandiendo y va tocando toda la economía. Y yo creo que en los siguientes meses, no sé si veremos una inflación más alta, también dependerá de lo que hagan los precios de la energía, pero es posible que las veamos en estos niveles pues en los siguientes meses y que se extienda a sectores, pues bueno, bastante vitales como el tema de los alimentos. Y esto puede afectar, bueno, a nosotros en Occidente que tenemos un nivel de renta pues alto, no nos afecta tanto como en países en desarrollo donde la cesta de alimentos pues es algo bastante más importante que para nosotros. Supone en algunos casos pues la mitad de la renta percibida. Entonces, pues bueno, ahí se pueden generar tensiones políticas y sociales en algunos países que pueden llevar a consecuencias muy serias. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes que la economía es lo suficientemente saludable y necesita una política monetaria más estricta. Volvemos con la misma cantinera de siempre. Subida de tipos, sí, subida de tipos, pero ¿cómo? ¿No? Por otro lado, las expectativas de crecimiento bajan. A medida que continúan las interrupciones en la cadena de suministros, hemos reducido nuestro pronóstico de crecimiento del PIB de Estados Unidos a un 5,5% para 2021 y a un 3,9% para 2022, desde el 5,7 al 4,1 respectivamente. Y esto lo saco de Standard Poor's Global. Y por otro lado, aquí podéis ver abajo lo que rinden los bonos americanos a 10 años, el yield, que está a un 1,78%. Pero bueno, que a nivel de inflación que tuvimos en junio, digo junio, estamos ya por aquí. A nivel que tuvimos el año pasado, pues ya podéis ver que lo que viene siendo los tipos reales pueden ser pues más bajos y pueden seguir cayendo. Y esto, bueno, sí que podemos ver subidas en los tipos de los bonos, pero esto no significa que sean grandes subidas ni que tengan realmente un efecto nocivo para la economía. También sabéis que eso tiene un límite. La Fed no puede hacer todo lo que quiere en ese sentido, porque depende de lo que hagan, se puede encargar la economía americana, se puede encargar el dólar. O sea, y es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, lo que yo creo que seguiremos viendo son tipos contenidos por debajo del 2% de la yield que van a pagar. Y la inflación seguramente la sigamos viendo a niveles altos en los siguientes meses. Todo depende de a ver qué ocurre con la energía y a ver qué ocurre con las nuevas super variantes y esas cosas que pueden surgir. Aquí quería comentaros esta gráfica muy interesante y esto es, nos trasladamos a la última década inflacionaria fuerte. Ya que estamos viviendo niveles de inflación que no se han visto pues en décadas, vámonos a la década de los 70, donde tuvimos una inflación fuerte. Ya podemos ver lo que hizo el Standard Poor's y lo que hizo un índice de mineras de oro. Podemos ver que en cierto punto, cuando comience esta inflación potente, vemos un cambio, cómo se cruzan estos dos índices, vemos un cambio de paradigma, vemos como el Standard Poor's pues rinde muy pobremente, de hecho llegó a caer un 50% y en cambio las mineras de oro se hicieron pues casi un por 5 a nivel agregado en un plazo de que ya veis de unos 3 años. Entonces pues bueno, esto es algo que podría ocurrir, no lo descartemos. Y bueno, desde mi punto de vista, desde mi cartera, lo digo en bajito, pero ojalá que ocurriese. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito del uranio. Y es que Kazatomprom hizo una actualización. Y dice, bueno, hoy después de estos trágicos eventos, nuestro país atraviesa un momento difícil, dijo Mazid Sharipov, director ejecutivo de Kazatomprom. Estoy seguro de que con los esfuerzos conjuntos de nuestro Estado, empresas y ciudadanos, todas las instalaciones de infraestructura afectadas por la violencia serán restauradas pronto. Y como ya sabéis en el último vídeo que hice, la situación en Kazajstán es complicada. Y esto podría afectar al suministro de uranio. Pero bueno, aquí Kazatomprom nos comenta que el impacto general de los eventos recientes en el negocio de compañía fue menor. Todos los activos operaron sin interrupción. Y quizás gracias también a la intervención rusa para asegurarse el uranio.
Por otro lado, la administración Biden advirtió que los actores rusos están preparando posibles operaciones de sabotaje contra sus propias fuerzas y fabricando provocaciones en las redes sociales para justificar una invasión de Ucrania si la diplomacia falla. Y esto también lo comentamos y realmente está relacionado con lo de Kazajstán. Y es que desde Rusia y desde el gobierno kazajo se comenta que estas protestas están motivadas y hay una mano detrás y financiadas por la CIA, por Estados Unidos. Entonces, claro, una explicación podría ser que estos disturbios obviamente han sido impulsados por otras razones ya pues endémicas del país, pero apoyados por Estados Unidos y sus servicios de inteligencia para distraer la atención de Ucrania y de Rusia, intentar debilitar su posición y dar más tiempo para prepararse para un posible conflicto en Ucrania. Pero bueno, esto ya son juegos geopolíticos que no nos meteremos mucho, pero bueno, puede ser algo interesante y algo que pueda afectar al mercado de forma importante. Veremos cómo se desarrolla en los siguientes meses y de esto hablamos con Martí en Buy the Deep. Y si los rusos atacasen Ucrania, debería ser en invierno, por los motivos que comentó Martí en el podcast. Que bueno, buscáis BD Deep y podréis escuchar los últimos podcasts. Por último, quería poneros esta gráfica también interesante que nos compara noviembre de 2019 con noviembre de 2021. Y esto es el uso de las monedas globales en el negocio, en el comercio global. Como podéis ver, Estados Unidos en 2019 el dólar representaba un 40% de este sistema de pagos. En 2021 la cuota del dólar ha bajado algo más de un 1%. El euro, por otro lado, ha ganado terreno de un 33,5 a un 37,6 y parece que el euro cada vez se posiciona más fuerte como la moneda elegida para este tipo de transacciones. Por otro lado, podéis ver que el renminbi chino pues pasa de 1,9 a un 2,14. Y es que China está cada vez más interesada en que su moneda se utilice en el sistema de pagos. Sobre todo pensad que la mayoría de estas transacciones económicas representa el oil, el petróleo se comercia en dólares, una parte en euros y otra parte pues se está ya comenzando a comercializar en la moneda china. Y los chinos están interesados en cada vez más que su moneda tome más protagonismo y comer cuota de mercado. A partir de que el dólar, porque estos son ciclos, o sea, el dólar no va a ser siempre la moneda base, ¿no? de todos los sistemas de pagos. Esto antes era la libra, luego fue el dólar y luego ya veremos cuál se posiciona. Pero a medida que el dólar pueda perder esta importancia, podremos podremos verlo reflejado en los activos reales denominados en dólares. Por ejemplo, pues lo podremos ver en el oro o en el oil, cómo puede esto ir cambiando. Si la demanda de dólares a nivel mundial baja, esto puede ser una amenaza bastante seria para Estados Unidos, que ha hecho lo que ha querido con su política económica, pues gracias a que el dólar es la moneda pues, de referencia mundial. Y bueno, con esto quería acabar este informe semanal. Espero que os guste el nuevo este formato. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que os gustaría que añadiese. Que ya sabéis, si comento alguna empresa en especial o noticias de las que llevamos en cartera. También, pues bueno, recordad dejar un like, que ayuda muchísimo. Y quería comentaros que antes teníamos en Buy the Deep un Patreon, que al final lo vamos a cerrar. Pero he decidido que yo por mi parte voy a mantener un Patreon abierto. Voy a abrir un Patreon donde colgaré mis tesis de inversión. No sé qué os parece la idea, yo es algo que haré y ya os lo comunicaré en los siguientes vídeos cuando lo tenga disponible. Y bueno, mi idea es eso, publicar una vez al mes o un par de veces al mes, sobre todo las tesis de inversión que tengo grabadas y actualizaciones pues de mi cartera o de los movimientos que suelo hacer. Y bueno, dicho esto, es todo por el vídeo de hoy. Dejad un like, que ayuda muchísimo, comentad y nos vemos en el siguiente. Chao.